¿cómo están? 8 de la noche en punto. Bienvenidos a Economía Social. Soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Gracias por estar aquí, por sus likes, por compartir y por seguir conformando esta comunidad Economía Social que forma parte del proyecto de periodismo independiente de Julio Hernández de la revista Fortuna. Hoy teníamos programados algunos contenidos que ya les habíamos estado prometiendo, pero sucedió algo en el mercado de valores que nos hizo mover un poco la brújula, porque el tema de los aeropuertos, como el de los ferrocarriles, es muy importante. De ahí que quisimos, como dice el título de este programa, de esta emisión, amigos y amigas, ¿qué hay detrás del anuncio de que cambia la regulación tarifaria para las empresas concesionarias de aeropuertos, de terminales aeroportuarias? Vamos a tener información sobre este tema. Y hoy en el mercado de valores, como seguramente ustedes ya lo tendrán registrado, se tuvo una caída muy importante cuando una emisora del mercado de valores tiene una caída de más de 2 dígitos y en este caso fue de más del 20%, pues algo sucede. En algún momento incluso la Bolsa Mexicana de Valores suspendió las cotizaciones del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el Grupo Aeroportuario Centro Norte, conocido como OMA, y del Grupo Aeroportuario del Sureste. En total, estas empresas, estas emisoras, estas compañías públicas cuyas acciones cotizan en el mercado de valores, administran 34 aeropuertos en el país. Y déjenme darles el antecedente. Este 4 de octubre, estas 3 empresas concesionarias de terminales aeroportuarias fueron notificadas por la Agencia Federal de Aviación de los cambios en la regulación tarifaria. Cada 5 años, de acuerdo con sus títulos de concesión, tienen que presentar programas maestros de inversión, se revisan sus tarifas y se llega a un acuerdo. Es muy importante cómo se dieron las cosas, porque las 3 enviaron comunicaciones a sus inversionistas del mercado de valores, los que tienen sus acciones, además de que hay tenedores de bonos, para decir que sin haberlas consultado, se les notificó que cambiaba la tarifa. Vamos a pedirle a producción que nos ponga en la pantalla lo que les hemos preparado para saber un poquito de qué va el valor de las acciones de, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que el Grupo Aeroportuario del Sureste, en los últimos 5 años, es decir, después de que se revisó su plan de negocios, de que tuvo una tarifa máxima autorizada, a lo largo del programa vamos a saber por qué es tan importante la tarifa máxima y la tarifa de eficiencia en el sector aeroportuario. Bueno, pues como ustedes pueden ver, hoy las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste pues tienen un nivel de 362 pesos. El 12 de octubre de 2018 tenían un nivel de 356 y fueron aumentando su precio hasta llegar a 594.94 pesos. Y luego este 5 de octubre regresan a 361 pesos. Entonces, lo que quiere decir es que estas acciones, pues, se han visto beneficiadas de un buen ambiente de negocios, tuvieron una buena tarifa en pandemia, incluso les autorizaron aumentar la tarifa. ¿Por qué? Porque bajó el tráfico y entonces tenían que compensarlo con tarifas más altas. Déjenme comentarles que el 50% de los ingresos que tienen por la tarifa única aeroportuaria, la famosa TUA, pues con eso obtienen el 50% de sus ingresos y que se constituye en la mayor fuente de ingresos, pero también en la fuente de pago de inversiones en infraestructura. Ya se imaginan cómo está este tema tan importante ahora que se prevé que el país va a recibir inversiones extranjeras y que va a crecer. Vamos rápido con la segunda lámina que les preparamos. Grupo Aeroportuario del Pacífico.
que, como ustedes saben, bueno, pues ahí está el aeropuerto de Los Cabos y 12 aeropuertos más. Bueno, pueden ver cómo el mismo comportamiento, un buen ambiente de negocios, una tarifa que les gustaba, que les favorecía para sus negocios y pasa de 193, duplica valor y luego 227 hoy. Esta incertidumbre, esta inestabilidad contrasta con lo que tuvo pues esta empresa, como las otras dos que les vamos a presentar, pues porque son empresas que controlan segmentos del mercado que han tenido un buen ambiente de negocios para crecer. Saludos, el PTCAN nos saluda, Emma Ami, Paulus Canutus, gracias. Nos saluda Elvi Ventura desde Tulum, Quintana Roo, donde hay un nuevo aeropuerto. Joe Black, denos sus likes, por favor, porque nos ayudan mucho para seguir aquí en Astillero. Bueno, pueden ver entonces que se confirmaría esta premisa de que hay un buen ambiente de negocios para estas empresas y que evidentemente hay un factor de inestabilidad. Luego vamos con la siguiente gráfica, que es el otro grupo aeroportuario, que es el grupo aeroportuario del Centro Norte, el famoso OMA. Ahí hay 13 aeropuertos, ahí está Monterrey, ahí está Acapulco. Ya platicaremos un poquito porque cuando se privatizan los aeropuertos en 1998, hace 25 años, pues lo que buscó el gobierno de Zedillo, ya saben, era ponerles como una cereza del pastel para que los paquetes estuvieran muy equilibrados. Pero Grupo Aeroportuario Centro Norte se llevó dos cerezas, se lleva Acapulco y se lleva Monterrey. Y sucede, pues aquí exactamente lo mismo. 148 pesos hace 5 años, 203 pesos y ahora regresa a 148.30. ¿Qué pasará mañana? Eso es de pronóstico reservado y les vamos a platicar del tema. Bueno, dicho esto, le agradecemos a producción y vamos a retirar estas láminas que preparó el equipo de Revista Fortuna. Dicho esto, nosotros quisimos invitar al maestro Javier Núñez Melgoza, él es abogado, experto en competencia económica, socio fundador en Ockman Economic Consulting, en este buffet, y él fue excomisionado de la COFESE, excomisionado con 2 décadas de experiencia en donde evidentemente le tocó todo este asunto pues, de si los aeropuertos tienen problemas de competencia o como lo dijo en algún momento la COFESE, inexistencia de condiciones de competencia. Vamos a darle la bienvenida a Javier Núñez Melgoza. Javier, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por platicarnos pues todo el contexto técnico de competencia económico de los aeropuertos en nuestro país. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, aclaro, no soy abogado, soy economista, aunque la gente cree que soy abogado, pero no. Muchas gracias. Bueno, pues mejor aún, Javier, economista, porque cuéntanos un poco cómo en algún momento la COFESE marca esta inexistencia de condiciones de competencia y como primer saque aquí en esta conversación, te diré que nos fuimos a revisar los títulos de las concesiones de los aeropuertos para entender de qué iba esto, más bien para recordar, y ahí decíamos que el gobierno tiene la potestad de fijar estas tarifas máximas y de ineficiencia a través de una fórmula muy compleja que es, entienden ustedes muy bien los economistas que han estudiado esta disciplina, porque precisamente se consideraba que había inexistencia de condiciones de competencia. Cuéntanos un poco cómo se da esto. Bueno, mira, rápidamente, históricamente, ¿qué fue lo que ocurrió? En el año 93, cuando entró en vigor la Ley Federal de Competencia Económica, se derogó la ley que le otorgaba atribuciones al Ejecutivo Federal en materia económica. Esa ley era la que le permitía al Ejecutivo, entre otras cosas, regular precios, fijar precios máximos fundamentalmente. Y el mecanismo de operación de esta ley fue sustituido por un mecanismo de operación del mercado y a través de los instrumentos que preveía la Ley Federal de Competencia Económica. En esta ley se estableció
la posibilidad de, en casos excepcionales, que pudieran darse la aplicación de bases de regulación tarifaria, con el requisito previo de un dictamen, de una resolución de la autoridad de competencia, en el que indicara, previo análisis, si en el mercado en específico existían o no existían condiciones de competencia efectiva. Los aeropuertos, buena parte de los aeropuertos mexicanos se privatizaron a finales de los años 90, principios de los 2000, y cuando se privatizan, yo diría que fue el 80% del sistema, se privatizaron a 3 grupos aeroportuarios, que son los que tú comentaste, y en cuanto se da el acto de la privatización, estos nuevos grupos, operadores de los grupos aeroportuarios, nacen bajo un régimen de tarifas reguladas, porque en aquellos años la anterior autoridad de competencia, la Comisión Federal de Competencia, la COFECO, dictaminó que no había condiciones de competencia para cada uno de los aeropuertos regulados privatizados. Entonces, cuando se da el acto de privatización y nacen estos grupos operadores, los títulos de concesión ya contienen términos técnicos para regular diversos tipos de tarifas. Mencionabas tú que más del 50% de las tarifas provienen del cobro de la TUA. En realidad, los aeropuertos tienen distintas fuentes de ingreso, ¿no? Obtienen ingresos de los usuarios, es decir, la TUA. Cuando compramos un boleto de avión, estamos pagando esa tarifa. Pero también las aerolíneas pagan por distintos servicios, y también los locatarios pagan rentas por los locales, y hay otros ingresos. Entonces, cuando hablamos de que entre 50 y 60% de los ingresos de los grupos aeroportuarios provienen de servicios aeronáuticos, estamos considerando por un lado la TUA, es decir, lo pagado por los consumidores, y por el otro lado lo pagado por las aerolíneas. Las bases de regulación tarifaria establecidas hace aproximadamente 20 años establecían, como tú bien dices, fórmulas con ciertos términos de diversa naturaleza, actualización inflacionaria, mejoras de eficiencia y productividad, inversiones y otras cosas más. Es muy importante decir que la privatización de estos grupos se dio bajo esas condiciones, es decir, el término pagado por los negocios, de alguna manera consideraba las condiciones regulatorias a las cuales iba a estar sometido cada uno de los negocios. Javier, nos pregunta aquí nuestra audiencia, ¿qué sucede con los boletos de avión? Porque los boletos de avión los pagamos sí o sí porque aumenta la inflación, sí o sí porque sale una aerolínea de la ruta México-Coatzacoalcos. Parece que los usuarios no nos vemos beneficiados de estas fórmulas que parecería que solo están diseñadas para garantizar que los programas de infraestructura tengan fuente de pago, que los inversionistas ganen sus dividendos, que los bonistas tengan el pago de las deudas, pero nos ha beneficiado en estos 5 años este ascenso que vimos en las gráficas de la bolsa en el negocio de los aeropuertos. Bueno, a ver, habría que analizar una perspectiva temporal más amplia. No tengo los datos a la mano, pero habría que ver cuál fue el desenvolvimiento de las acciones más allá de 5 años, y también habría que quitarle el efecto de la inflación. Del incremento que se muestra en las gráficas, una parte importante, yo creo que como un 22%, es incremento inflacionario. Entonces, este pico que se muestra en las 3 gráficas es un pico que realmente es mucho más aplanado una vez que se descuenta el efecto del aumento de los precios, ¿no? Ok. Déjame decirte, a ver, yo creo que el negocio aeroportuario no hay que verlo de manera aislada. En realidad, los servicios aeroportuarios son un insumo que se requiere para la prestación del servicio de transporte aéreo, para la operación de las aerolíneas. Entonces, yo juzgaría el éxito de la política aeronáutica
no en una perspectiva de 5 años, Claudia, porque tuvimos 2 años de descompuestos, pandemia. los años del COVID, el 2021, la infraestructura tenía que estar ahí, aunque no se usara, y se tenía que estar pagando a los tenedores de bonos y a los empleados, ¿no? Entonces, es cierto que las empresas ganan dinero, pero también en ciertos momentos tienen que apechugar, ¿no? Eh, yo, a ver, te voy a contar una historia personal, a ver si les ayuda a entender. Hace 20 años, cuando me casé, recién casado, fui a Cancún con mi esposa y pagamos boletos de avión de 5,500 pesos por persona, ¿no? Hace 20 años, ¿no? El día de hoy tú puedes encontrar boletos de 2,000, 2,200 pesos, Ujú. 500 pesos, Sí, 20 sí, años después, ¿no? sí. El mercado aéreo cambió sustancialmente en los últimos 30 años. Yo cumplo 30 años dedicado al análisis de competencia. Yo fui fundador de la primera autoridad de competencia, estuve 23 años ahí, me tocó una parte en COFESE y desde hace años yo ya me dedico a la práctica privada. Pero a mí mi primer trabajo hace 30 años, cuando yo llegué a la Comisión de Competencia, fue analizar el mercado aéreo. Mi última reunión de trabajo como comisionado del COFESE fue relacionada con el mercado aéreo. Mm. Y en el Inter, en esos 23 años, vimos varios intentos de consolidación del mercado, es decir, de fusión, ¿no? Aeroméxico y Mexicana, el Sí, caso sí, sí, que sí, sí. primero fueron privatizadas, después quebraron, después fueron a dar al paquete del rescate, ¿no? Y después aparecieron como empresas nacionales de nuevo, ¿no? Y después volvieron a ser privatizadas. Sí. Entonces, durante muchos años, la autoridad de competencia actuó para procurar que no se diera una concentración del mercado. Si tú ves los jugadores que había en el mercado aéreo, ha habido un cambio radical. De las aerolíneas que había hace 30 años, solamente permanece Aeroméxico, ¿no? Sí, Mexicana se sí, fue al mercado, Taesa, Aerocalifornia, ¿no? sí, Pero sí. Interjet surgió después y después se fue. En fin, y los mercados están mucho menos concentrados de lo que están. Y las tarifas en términos reales son muy inferiores a lo que eran hace 25, 30 años. No quiere decir que estemos en una situación maravillosa, ¿no? Ni mucho menos, pero sí ha habido cambios en el entorno competitivo. Se abrió espacio a la inversión privada en aeropuertos. Yo creo que en términos generales la calidad de los servicios aeroportuarios es buena, ¿no? Curiosamente, donde tenemos la peor calidad de los servicios aeroportuarios es en un aeropuerto público, el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Sí, se quedó bajo la administración, bajo la gestión del gobierno federal y hoy la TUA pues está financiando el pago de lo que es ahora el Felipe Ángeles, ¿no? Porque Bueno, ahí en realidad Claudia, se usa para pagar a los tenedores de bonos que pagaron. financiaron, que financiaron lo que iba a ser el aeropuerto que se canceló. Pero bueno, esa es otra historia. Ujú. Si vamos en términos de calidad, la calidad no ha sido mala. Un elemento muy importante que te determina el costo, la TUA, ¿no? Es el elemento más visible. El aeropuerto probablemente que tiene la TUA más elevada para vuelos nacionales y para vuelos internacionales es el de la Ciudad de México. Por ahí hay un aeropuerto, creo que es el de Tampico, que tiene una TUA bastante elevada, no sé por qué. Es un aeropuerto de muy bajo uso en relación con el de Ciudad de México. Pero Ciudad de México mueve a más del 40% de todo el tráfico de pasajeros anual. Más de 40 millones de pasajeros, 42, 43 millones de un mercado de 105, 107 millones. Y es el aeropuerto que tiene la TUA más elevada. Entonces, lo que te estoy diciendo es un poco para tratar de contextualizar y tratar Ujú. de ver dónde estamos parados, ¿no? Sí, cierto. ¿Por qué 50 años, Javier, desde la perspectiva económica? 1998, 2023, a estos tres grupos les quedan 25 años. La infraestructura ya la construyeron.
están de alguna manera teniendo rentabilidad. Y te lo pregunto como economista, más allá de lo que han dado mayor información de si el ajuste de la TUA es hacia arriba o hacia abajo. No sabemos, porque hoy se está especulando que pudiera ser que es a la baja y que le piden a las empresas que le sigan dando el mismo ingreso al gobierno, que es a la baja para beneficiar a Mexicana. No sabemos nada, Es correcto. pero no sabemos, no tenemos información. Mira, el problema que tenemos es que lo que digamos es meramente especulativo, ¿no? El único elemento concreto con el que contamos el día de hoy es que hay unos comunicados de las empresas concesionarias al mercado de valores y en esos comunicados se señala la existencia de un cambio, ellos dicen, unilateral en las condiciones de las concesiones, ¿no? eh, y que están ellos analizando el impacto en el modelo de negocios que ello pudiera tener. Señalas tú, hablas de una rentabilidad elevada. Mira, en el análisis económico de competencia, la rentabilidad es relativa. La rentabilidad está relacionada con un concepto que se aplica en política de competencia, que es el concepto de poder de mercado. El poder de mercado se define a través de la rentabilidad, pero una rentabilidad puede ser muy alta o puede ser muy baja dependiendo contra qué lo compares. Yo creo que la comparación correcta para un negocio de este tipo es buscar un benchmark, un punto de comparación de un negocio similar en condiciones comparables. Es decir, para determinar si existe hoy una situación de alta rentabilidad, habría que hacer una búsqueda de negocios aeroportuarios similares en otros países, principalmente Estados Unidos o Europa, localizar aeropuertos de dimensión similar a los que estamos hablando, de empresas públicas que tengan información disponible para poderla analizar y entonces tratar de hacer ahí alguna inferencia a través de la comparación de los estados financieros de una y otra compañía. También se pueden hacer comparativos a nivel de industria. Hay algunos académicos en Estados Unidos que han hecho tablas que te permiten comparar entre industrias, pero ese comparativo, sobre todo si lo haces respecto a Estados Unidos, no es directo, sino que tienes que tomar en consideración que uno y otro país tienen niveles de riesgo distintos, lo que se le llama el riesgo país. Entonces, al comparativo de rentabilidad, tienes que considerar el riesgo país para tomar en cuenta que cuando hay mayor riesgo, los inversionistas deben recibir una mayor rentabilidad para contrarrestar el efecto de la mayor incertidumbre y el mayor riesgo. Ese tendría que ser el análisis que, en mi opinión, tendría que aplicarse para establecer si existe una situación de alta rentabilidad o no existe. Es una explicación totalmente técnica, Claudia. Sí, claro. Perdón que regrese, Javier, a la pregunta yo entiendo, yo presento la gráfica de la rentabilidad de las acciones, tendríamos que restar que la inflación y después ahora hablamos de la rentabilidad para los accionistas, ¿no? Correcto. No para los inversionistas del mercado de valores y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cambiaron las condiciones del país y seguimos teniendo hacia adelante 50 años. Y fíjate que encontré un documento en donde Grupo Aeroportuario del Pacífico proponía también para poder tener tarifas más atractivas, que se les garantizara tenencia de la tierra, que ellos tuvieran garantías de poder tener más hectáreas para expansión. Y solo lo menciono como un dato que encontré de en dónde estaba pues la negociación. En este momento, 50 años es el estándar, como bien dices, Javier, el parámetro internacional para concesiones de aeropuertos. Yo creo que estás hablando de inversiones muy cuantiosas, de Uh -huh. un negocio que es muy complejo
y que implica una muy alta responsabilidad y que requiere inversiones y mantenimiento y actualización, no solo en la parte física, sino también en la parte tecnológica de manera permanente. ¿Por qué 50 años? Bueno, fue una decisión que el gobierno federal tomó hace 20 y algo años, cuando se llevó a cabo los 25. grupos. Yo no sabría las razones, habría que acudir a los documentos históricos para ver cuáles fueron las consideraciones económicas y de prestación y mantenimiento que fueron tomadas en consideración. Sin embargo, como tú bien decías, estas concesiones están sujetas a revisión cada 5 años, en los cuales la autoridad se sienta con el agente económico y hace una revisión, pues, del plan de negocios fundamentalmente, ¿no? De los planes maestros de los aeropuertos, y la autoridad es responsable de verificar que el concesionario actúe de conformidad con esos planes. A mí el término de 50 años o 30 años o 20 años, a mí por sí mismo no me dice mucho. Para mí como usuario, fundamentalmente, lo importante es garantizar la prestación bajo condiciones de seguridad, eficiencia y costo adecuado de los servicios. Yo creo que son los elementos que habría que tomar en consideración. Sin duda, Javier. Javier, muchas gracias por esta entrevista. Yo sé que tú vienes de esta escuela muy estructurada de la Comisión Federal de Competencia, en donde por más que los periodistas queremos a veces llevar las conversaciones a temas mucho más aventurados, ustedes, y lo recuerdo muy bien, Javier, ustedes siempre nos regresaban al deber ser, a la deontología de los economistas que llevan la teoría de la competencia, y te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Fíjate, Javier, que yo preparé una laminita de reflexiones a nivel reportera, y no te voy a pedir, porque entiendo perfectamente que tú tienes este marco de teórico y este marco referencial, pero le vamos a pedir a producción que nos lo comparta, y yo quiero compartirlo contigo. Hay conclusiones de lo que pasó hoy. El gobierno federal, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, que por cierto no habíamos obtenido el nivel que nos permitía abrir nuevas rutas con Estados Unidos, y ya por fin lo recuperó, para que veamos cómo es tan complejo el asunto de la aviación y las terminales aeroportuarias, que van a tener que crecer mucho, Javier, por el tema del nearshoring. Yo no me imagino, y la verdad es que me emociona mucho, qué conversaciones, porque seguro tuvieron alguna conversación la agencia federal y los concesionarios de aeropuertos, y el tema estaba ahí. Este país va a cambiar, afortunadamente este país va a cambiar y va a necesitar muchas inversiones. Imagínate el aeropuerto, imagínense ustedes el aeropuerto de Monterrey cuando venga Tesla, que por cierto hoy se aclaró que sí viene Tesla. Dice Miguel Castro, ¿cómo se comparan estos contratos con los aeropuertos en Estados Unidos o con otros países? Sí, es lo que explicaba Javier, Miguel, que hay que observar cómo se hace allá en función del riesgo país de Estados Unidos. El proceso no pasó por la COFEMER, Javier, hasta ahora parece que no pasó, porque lo que dice el análisis de contenido de uno de los comunicados es que de manera unilateral no nos consultaron, y parece que no, parece que hasta está fraseado previendo pues que pueda haber un asunto de abogados. Me recordó mucho al de G México. Pero bueno, el proceso no pasó por la COFEMER y parece que tampoco pasó por la Comisión Federal de Competencia. No lo sabemos, Javier. Es correcto, no tenemos esa información. Lo que se dice públicamente es que fue unilateral y que los títulos de concesión podrían ser modificados mediante acuerdo entre la autoridad y el concesionario, y lo que señalan los comunicados es que no hubo esa comunicación. Y regresamos a mis conclusiones, querido Javier. La Agencia para la Mejora de Regulatoria no estuvo informada, y la pregunta es si el gobierno puede hacerlo previo acuerdo. Esperemos que no se rompa el diálogo, y esperemos que sea un poco el estilo de este gobierno, que ya sabes que se ha caracterizado por ir a la defensiva,
luego dan un paso atrás y luego no se pongan las cosas tan mal. Y ya sabemos, ya nos acordamos de lo que pasó con los gasoductos, con Iberdrola, y nos llama la atención, Javier, que se haga al final del gobierno de esta administración, porque pues le queda un año y será quizás un año de mucho estire y afloje, mientras estas empresas en el mercado de valores pues están sufriendo. Yo creo que puede ser un acuerdo rápido, porque a nadie nos conviene por lo que ahora viene. Dado que no fueron consultados los concesionarios del sistema aeroportuario que se privatizó a finales de la década de los 90, 98 ya decíamos, podrían invocar la protección del Poder Judicial y buscarían un amparo. Es pregunta y es una conclusión de periodista, Javier, pero parece que podría ser así. Entonces ahí veríamos a abogados, ¿no? ¿Tú cómo ves, Javier? Si las empresas en su análisis llegan a la conclusión de que puede haber un menoscabo en el patrimonio o en la rentabilidad de ellas, yo diría que tienen la obligación de buscar los mecanismos de defensa, sobre todo porque se trata de entidades públicas, es decir, que cotizan en los mercados de valores y que tienen tanto emisiones de acciones como emisiones de bonos y una serie de responsabilidades en materia de gobierno corporativo. Sin duda, Javier, que fue uno de los argumentos, por cierto, amigas y amigos de Economía Social, que esgrimió en su momento Iberdrola, que esgrimió en su momento, pues, empresas públicas que tenían contratos para el tema de los gasoductos, de estos contratos, y que creo que lo veremos en la mesa. Regresamos con nuestras conclusiones, por favor. El cambio en las tarifas generaría un cambio en los márgenes de los concesionarios aeroportuarios y con ello se argumentaría el daño a terceros inversionistas que han comprado bonos. Otra vez este asunto de gobierno corporativo, de responsabilidades contractuales, que pues no las podemos olvidar porque hay calificaciones de emisiones de bonos, certificados, y luego llega lo más importante, tal vez lo más preocupante, que por cierto, Javier, fue lo que en algún momento determinó que cuando, como bien nos informabas, cuando se cancela el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, dice el gobierno, no te preocupes, yo te voy a pagar tus bonos porque estaban garantizados con el TUA del aeropuerto Benito Juárez y se emitieron esos bonos a partir de ahí. Entonces, para liberar esta obligación, el gobierno paga. ¿Por qué? Porque los bonos estaban ya en los balances de las Afores, Javier. Bueno, es que puede haber una serie de afectaciones, algunas más claras que otras, ¿no? Independientemente del impacto que puede haber en términos macroeconómicos, Claudia, no nos olvidemos, hoy el tipo de cambio subió 2,5%. Cierto, cierto. Subió cuando se esperaba que bajara, Es correcto. Javier, Es correcto. porque ya se había disipado todo el tema de las tasas en Estados Unidos y hoy se esperaba que el tipo de cambio se fortaleciera y no pasó, como bien dices tú. Ese es un tema que creo que debemos observarlo porque los inversionistas respiran riesgo. Los fondos de inversión comen riesgo. Y entonces cuando ellos ven la oportunidad de que el riesgo alimente ciertas posturas de compra o de venta, pues ahí estamos, ¿no? Entonces creo que un país no debería darles esa materia prima. Desde mi perspectiva, a veces la verdad es que es irremediable, pero veamos. Las administradoras de fondos para el retiro a través de sus CIEFORES, que son las sociedades de inversión de fondos para el retiro, amigos y amigas, ¿dónde están nuestras AFORES? Han invertido dinero de los fondos de pensiones de los trabajadores porque los operadores de aeropuertos históricamente han sido una gran inversión. Yo sé, Javier, que tú me corregías sobre qué es rendimiento y todo esto, pero para una inversión en Afores, es excelente o fue excelente tener un papel que iba subiendo, una acción que iba subiendo y así lo hizo 5 años, ¿no? Entonces, no sé qué opinas así, Javier. Bueno, depende del momento en que te retiras, porque si te toca el retiro durante 2020, ahí hubieras perdido, ¿no? Sí, exactamente, una minusvalía, claro, Yo creo, pero
Sí. Ajá, adelante, Javier. El tema importante aquí es que esperemos que en los próximos días haya más información dura, información técnica, porque de esa manera podemos hacer un análisis mucho más certero acerca de si efectivamente pudiera haber repercusiones. En este momento, pues parece que sí, por lo que hemos visto en el movimiento accionario del día de hoy, el movimiento del tipo de cambio, en fin, ¿no? Pero para disipar o para aclarar la magnitud de lo que puede ocurrir, pues hay que esperar a que haya un poco más de información, ¿no? Como tú bien dices, esperemos que esto no detone una serie de litigios, pero si ocurren, pues es el mecanismo normal que existe en una sociedad democrática, pues para balancear las decisiones, ¿no? No debería de generarnos ninguna suspicacia y tampoco pues ningún temor. Es lo normal en el mundo de los negocios, ¿no? Sí, es lo normal, pero aquí en medio de este ambiente que está hiperpolitizado, Javier, a veces dicen, no, pues es que el gobierno está espantando las inversiones, no, pues es que está muy mal, pero al final yo creo que las negociaciones son válidas para que las partes se pongan de acuerdo sobre lo mejor para el país. Entonces, ¿cómo ves, Javier? Y falta tomar en consideración el efecto sobre los tenedores de bonos y de acciones en otros países también, ¿no? Es cierto. Particularmente en los Estados Unidos. Claro, porque estamos también hiperconectados. Vamos con el último punto, Javier, para despedirnos, para esperar que en las próximas horas se presente información. Así, si cambian las tarifas a la baja, entonces las inversiones de los trabajadores y sus rendimientos podrían verse impactados. Me parece que sí para los inversionistas o para los accionistas de los grupos, porque los accionistas que controlan los grupos aeroportuarios, regresamos al mismo punto. Ellos tienen la obligación de darle la tasa que pactaron a los tenedores de bonos, Javier. ¿Es correcto? Ahora, mira, a mí lo que más me preocupa es el posible impacto que pudiera haber sobre el funcionamiento de los mercados. Cuando tú aplicas medidas regulatorias para tratar de inhibir o de evitar el posible efecto de empresas que pudieran tener poder de mercado, el problema que tienes es que los términos regulatorios pueden impactar en los incentivos a la inversión y podrían generar detrimento en la calidad de los servicios. Entonces, yo creo que eso hay que ponerle mucha atención. Puede haber efectos financieros, pero también efectos operativos si es que las medidas que se están implementando no resultaran las correctas desde la perspectiva técnica. Pues gran tema, Javier, qué bueno que cierres con eso, porque todos queremos aeropuertos seguros, queremos aeropuertos funcionales, queremos que, como está en la fórmula previsto, que los aeropuertos que son más rentables sirvan para compensar la operación de aeropuertos que son pequeños y que son menos rentables para comunicar a todo el país. Entonces, Javier, gracias por ayudarnos a entender este contexto de lo que fue la privatización del sector aeroportuario en el gobierno de Ernesto Zedillo. 1998 es el año, y que, bueno, sí, estoy bien, ¿verdad? 1998, Javier, ya pasa por ahí, ¿no? Ahí fue. Ya pasaron 25 años, las concesiones terminarían en el 2048 y son 34 aeropuertos. Entonces, Javier Núñez Melgoza, te manda por ahí saludar Luis Bartolini, que nos está viendo. Saludos, dice que está muy bueno el programa. Gran amigo. Gran amigo, te manda saludar. Y gracias, dice JC Venega, han ganado muchísimo, se les apoyó en la pandemia y quieren seguir teniendo ganancias exorbitantes, que era un poco mi premisa, José GC Venego, pero ya nos explicó el maestro Javier Núñez lo que es la rentabilidad, y tenemos que ponerla en perspectiva, porque para tener elementos y pensamiento crítico, tenemos que alimentarnos de toda esta información, porque mañana seguramente, si siguen cayendo las acciones y si se presenta toda esta presión, ya vamos a tener más elementos para no solamente decir
pues es que el gobierno lo está haciendo muy mal, o pobres los concesionarios, o qué mal, cuánto han ganado. Gracias, Javier Núñez, por estar aquí en Economía Social. Ojalá vuelvas pronto porque nos encantó tenerte aquí. Cuando quieras invitarme, con todo gusto. Gracias a Javier Núñez, economista, socio fundador de Ockman Economic Consulting, excomisionado de la COFESE. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, pues qué gran programa. A mí me encantó platicar con Javier Núñez. Les preparamos estos datos. Dice Elio Bracho, ese caballero no tiene ninguna respuesta a lo que pide Claudia Villegas. No, lo que pasa, Elio, es que cuando uno hace una entrevista, no buscas lo que tú quieres escuchar, buscas lo que la fuente te tiene que decir y solamente así descartas o validas una premisa. Acuérdate, conocimiento como científico social, tienes la obligación de escuchar lo que está en contra y solo así validas tu premisa. Dice Miguel Castro, buen programa. Mario López nos manda ahí unos aplausos. Amigos, gracias por estar en Economía Social. Mañana que veamos qué está pasando con las acciones, pues vamos a estar en contacto, pero nosotros nos encontramos aquí el lunes. Gracias, Yared Arciniega, excelente programa. Gracias a ti que nos ayudas mucho. Claudia, ¿hay algún reporte público del índice de experiencia de usuarios versus TUA? No sé, pero hay que buscarlo, porque estas fórmulas son unas fórmulas muy complejas que deberían tenerlo en cuenta, que es la tasa de eficiencia. Fíjate que sí debe estar tarifas de eficiencia y lo toma en cuenta la autoridad para establecer las tarifas. Pues vamos a ver qué pasa mañana. Ya tienen ustedes los elementos para dar una opinión si les preguntan. Soy Claudia Villegas. Gracias, Julio Hernández, por hospedar Economía Social aquí en tu comunidad. Quédense con la plática del maestro Julio Hernández y nosotros nos encontramos aquí el próximo lunes 8 p.m., jueves 8 p.m., Economía Social, y no olviden recomendarnos y apoyar este proyecto de periodismo de investigación y periodismo independiente aquí en Astillero. Un abrazo grande y cuídense mucho.